Estimados compañeros de Fe y Alegría, reciban un saludo muy cordial. Bueno, esta grabación versa sobre la segunda parte de la segunda sesión asíncrona. Recuerden que estamos trabajando en una propuesta de formación para la creatividad, innovación y emprendimiento con miras a una futura transformación de nuestros centros. ¿Sí? Y vamos ahora, en la primera parte, hablamos un poquito sobre la enseñanza estratégica, siempre en vista de promover el aprendizaje. Hablamos de algunas estrategias instruccionales, hicimos el esquema y planteamos algunas preguntas sobre la enseñanza. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Y yo quiero hacer énfasis en que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos diferentes, con protagonistas y variables distintas. Entonces, lo que busca un sistema educativo es poder articular de manera correcta las enseñanzas con los aprendizajes. Y en ese sentido, cuando uno ve literatura que todavía utiliza el término proceso de enseñanza y aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, pues lo que eso implica realmente son dos procesos distintos que no necesariamente se articulan. Entonces, lo que estamos buscando hoy es tratar de comprender qué hay detrás de cada uno de esos procesos desde la perspectiva del siglo XXI y la innovación a la que nos enfrentamos como como medio para el fin último de transformación. Hablamos en la primera parte de esta sesión de enseñanza, de estrategias de enseñanza. Y en la sesión anterior, la semana anterior, metacognición, autorregulación, vinculadas con autoeficacia. O sea, la importancia de que la persona se conozca a sí mismo como aprendiz, comprenda lo que sabe, lo que no sabe, y con eso y la planificación adecuada, enfrente las tareas y sea exitoso progresivamente. A medida que va avanzando, va a ser más exitoso. Y a su vez tiene una mejor conciencia de sí mismo, de su propia capacidad y fortalezas como aprendiz. Hoy queremos centrarnos, en esta exposición en el aprendizaje. El aprendizaje que nosotros, el siglo XXI nos pide es que la persona aprenda por sí misma, se convierta en un aprendiz autónomo, porque los conocimientos varían muy violentamente y se reproducen muy rápidamente en el tiempo y se divulgan a través de las plataformas tecnológicas. Entonces, hoy en día las personas tenemos acceso a una cantidad de información de mejor o peor calidad, depende cuál es, y tenemos que tomar decisiones sobre esa información desde el procesamiento para determinar su validez como aprendizaje, ¿no? Entonces, un aprendiz autónomo implica que tiene una alta motivación para el aprendizaje, que reconoce y utiliza sus conocimientos previos, que tiene habilidades de pensamiento, básicamente abstracción, análisis y síntesis como un genérico. Tiene habilidades metacognitivas porque conoce lo que sabe y lo que tiene que aprender, lo que le cuesta más y lo que no le puede, se le hace más fácil aprender. Tiene habilidades comunicativas, motivación, no se frustra rápidamente frente a la tarea, es perseverante, es capaz de autodirigirse, saber cómo estudia y qué hacer, cuándo hacerlo, tiene buenos hábitos académicos, eso implica que aprende a aprender, aprende a hacer, aprende a ser y aprende a convivir. Y aquí estamos hablando de que es una persona competente. Una persona competente es aquella persona que sabe hacer haciendo el bien. Y ese hacer competente implica que lleva aprendizajes teóricos, definiciones, leyes, conceptos, aprendizajes procedimentales, que son habilidades de pensamiento y destrezas físicas. Sabe utilizar el software, pero a la vez está analizando
lo está desglosando, lo está separando en componentes, está jerarquizando, está integrando. Y por supuesto las actitudes y valores que le permiten ser un ciudadano de bien. Un aprendiz autónomo toma decisiones que permitan regular su propio aprendizaje para aproximarlo a la meta. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? En un contexto específico. En este caso, Fe y Alegría, institutos tecnológicos universitarios. Un aprendiz autónomo se autorregula sus acciones, planifica, monitorea y evalúa sus acciones para ser más consciente de las decisiones que toma, de los conocimientos que pone en juego, es decir, fortalece su metacognición de aquello que le cuesta aprender y de cómo puede mejorar, cómo puede ir superando esas dificultades que a todos se nos presentan. ¿Cómo enseñar a ser autónomo? Bueno, realmente no hay una receta, pero algunos autores, en este caso tomamos el modelo de López y Carrasco 2013, porque realmente nos ha parecido, esto es desde el programa de formación de profesores en la UCAP, que este modelo ayuda. Esperemos que así sea. Nosotros tenemos un contexto en el que nos movemos, que es un contexto académico y social. En ese contexto en el que nos movemos es que se van a dar los aprendizajes. Para que nuestro estudiante, nuestro profesor, nuestro gestor mejore sus desempeños como profesional de la gestión, como profesional de la enseñanza, como profesional que se está formando, ¿sí? Entonces, el experto, en este caso llamémoslo el profesor, pero realmente es un aprendiz experto, el experto, lo primero que tiene es la motivación. Yo quiero compartir lo que sé, mis saberes. Quiero compartirlos porque en ese proceso yo también aprendo, pero también ofrezco un servicio y puedo de alguna manera contribuir con la mejora de todos. Eso incluye la mía. Entonces, ¿cómo podemos dar a conocer el pensamiento que nosotros llevamos? Cuando nosotros identificamos de qué manera pensamos para resolver un problema, lo podemos explicitar en palabras y con esas instrucciones, esos consejos, esas reflexiones, ese ejemplo, a veces el ejemplo es hecho en pizarra o presentado en una lámina, se va modelando el pensamiento del profesional. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, ¿cómo piensa el experto en calor y termodinámica? Es la materia que yo doy. ¿Qué características tiene ese pensamiento? ¿Cuáles son las variables que toma en juego? ¿Qué hace para resolver los problemas desde la experticia? Cuando yo eso lo coloco en blanco y negro, digo, lo puedo estructurar en un esquema, ¿por qué? Porque he hecho metacognición, o sea, conciencia de lo que sé. Con eso yo puedo entonces expresar, por eso hablamos de tanta importancia del leer y el escribir, expresar mis ideas e ir paulatinamente favoreciendo ese pensamiento en los aprendices o en los equipos que me acompañan. Ese es el modelaje. Ahora, yo estoy modelando para que mis estudiantes, mis compañeros, logren su autonomía. Entonces yo los tengo que dejar hacer. Pero en ese dejar hacer los voy asesorando, los voy guiando, los voy acompañando. Reviso las distintas etapas de su proceso, pero también en el modelaje hago que ellos la revisen. Es decir, autoevaluación de lo que están haciendo, coevaluación entre grupos, heteroevaluación del experto. Y entonces, cuando encontramos las fortalezas, las apoyamos para que se hagan mayores y cuando conseguimos las debilidades, ofrecemos apoyo, damos pistas, orientaciones para que se subsanen esos errores. Entonces, estos tres grandes procesos, el modelar, el asesorar y el ofrecer apoyo, el célebre andamiaje Vygotsky, entre otros,
va a permitir que ese aprendiz, perdón, desarrolle autoeficacia, desarrolle metacognición y desarrolle autorregulación. Metacognición porque toma conciencia de lo que sabe y de lo que no, de lo que entiende y de lo que no y de lo que le cuesta. Se autorregula, empieza a planificar y entonces le da más peso, más tiempo, más esfuerzo a las tareas que le resultan más complejas. Pero además favorece su motivación y se genera un clima de buenas relaciones y buena comunicación. Pero el primer paso es que yo pude hacer explícito para mí el cómo pienso para resolver situaciones. Es decir, cuando yo me hago metacognitiva. Por supuesto, este proceso es individual, pero lo comparto con los colegas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es que planteamos esto? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo lo resolviste tú? ¿Cómo lo resolví yo? Con ese pensamiento explícito se puede hacer la asesoría y se puede hacer el andamiaje dentro del contexto en el que nos movemos. ¿Qué es lo que se promueve en el aprendiz? Bueno, lo primero que el aprendiz hace es, allá va, yo no sé. Entonces yo debo aprovechar las oportunidades para aprender. Ese proceso de motivación se puede favorecer desde el andamiaje, desde el modelaje. Nosotros podemos favorecer a través de persuasión verbal, a través de prácticas consecutivas, haciendo las primeras tareas accesibles, que el aprendiz se dé cuenta que nos desconoce, pero que quiera aprender, entendiendo que el aprendizaje se va a dar en él, que explore, que investigue, que busque, que pregunte, y se dé cuenta, empiece a tomar conciencia de que sí está aprendiendo. Sí estoy aprendiendo. Y empieza a articular sus tareas de aprendizaje con esta estructura de un pensamiento articulado con el contexto, articulado con la docencia, para favorecer su formación en un área determinada. Eso le permite, en un buen sistema de comunicación, autoevaluar sus esfuerzos, autoevaluar sus resultados. Y dicen, sí, verdad, profe, mire, yo esa tarea no la he hecho. Ya, bueno, tienes que hacerla, ¿verdad? Se acompaña, se asesora, se modela, ¿sí? Y por supuesto, autoevaluar los resultados, que se dé cuenta, oye, sí estoy aprendiendo. A medida que este contexto social, estas buenas comunicaciones, este clima de aula que está orientado al aprendizaje, este saber que la meta es común, permite que este aprendiz que está estudiando, que está siendo metacognitivo, que está siendo autorregulado, que incrementa su autoeficacia, necesite cada vez menos andamiaje. Es decir, que el tipo de ayuda, el tipo de consulta que yo voy a recibir como profesor, yo voy a ir viendo que ya va variando de aquellas primeras preguntas, profe, ¿cómo hago? A las preguntas, profe, así lo resolví, ¿qué le parece? Y empieza a fortalecerse desde el contexto de la profesión. Este es un esquema, es un modelo sencillo, pero desde nuestra experiencia en el programa de formación de profesores que hemos estado en la UCAP, realmente es un modelo que nos permite aclarar cuál es la visión del experto, cuál es la visión del aprendiz y cómo articularlo desde el contexto. Si queremos aprendizajes teóricos, pues lectura individual inicial para cada nuevo tema. Y esto es una tarea muy interesante si se manda previa. Para la próxima clase lean tal capítulo o ofrecen la literatura. Recuerden que las primeras tareas deben ser alcanzables. Entonces no le podemos poner un primer capítulo completo en una primera lectura. Bueno, eso va a depender obviamente del nivel, ¿no? Que el estudiante desarrolle
antes de la clase, la lectura comprensiva, subraye ideas principales, ponga palabras claves al final de cada párrafo, formule preguntas. Yo siempre le digo a los muchachos, ¿qué preguntarías tú en un examen así malévolo? Te ponen unas preguntas ahí todas enrevesadas. Pero sí que se formule preguntas sobre lo que está haciendo, que tenga claro lo que está estudiando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones yo pregunto cuál es el tema y a veces se quedan en frío. Si estamos hablando de textos cuantitativos, entonces es muy importante las representaciones gráficas de ecuaciones y los diagramas. También es bueno que el estudiante resuma o integre en un mapa o un esquema. En algunos casos nos interesa que haga un resumen escrito, un ensayo, que relacione las diferentes secciones del texto, cómo va avanzando el texto, cuál es la secuencia o por qué, y por supuesto que lo relacione con lo que ya sabe. Algunos elementos prácticos, algunas estrategias es que usamos diferentes fuentes, por ejemplo, ponerle dos lecturas insisto, al principio empezamos con una sola fuente. A medida que va empezando, le ponemos dos autores distintos, compara esos autores, haz tareas de subrayado. Muchas veces se dice, el subrayado no ayuda, eso va a depender de las características de las personas. ¿Sí? Hay personas a quien el color le ayuda muchísimo, hay otras que no. Entonces, como no podemos diferenciar, hacemos distintos tipos de tareas para todos. Subrayado, tomar notas a los lados, clasificar la información, es decir, hacer esquemas, eso implica analizar, parafrasear. Este párrafo, escríbelo con tus propias palabras. Ya hemos dicho que formule preguntas, que mantenga presente los propósitos del aprendizaje y que cada una de las tareas que va realizando lo relacione con ese propósito de aprendizaje, que identifique lo que ya sabe, lo nuevo, es decir, hacerlo metacognitivo, bueno, responder preguntas, etcétera, ¿no? Y entonces que evalúe lo que ya conoce, lo que todavía ignora y si el tema tiene que ver con su carrera o con lo que estamos trabajando o con lo que, sí, ese tipo de actividades. Bueno, ahí yo les dejo la lista. Por supuesto, estrategias metacognitivas, qué estoy estudiando, cómo lo estoy estudiando, cuándo y cómo se aplica esto, por qué, todos estos fundamentos metacognitivos para que tome conciencia de lo que va aprendiendo y cómo lo puede mejorar. Entonces debe coevaluar y autoevaluar, primero autoevaluar y luego coevaluar lo que conoce, lo que no sabe, lo que tiene que estudiar. Esto lo he dicho muchas veces, es sumamente importante, porque con eso nosotros logramos la escalera metacognitiva, que es cuando ya el estudiante se autoevalúa de manera autónoma y mejora de manera autónoma. Recuerden que eso es lo que estamos trabajando, ¿sí? Para resolver problemas, lectura comprensiva del enunciado, dímelo con tus propias palabras. Siempre le digo al estudiante, hasta que usted no resuelva el problema, no empiece a calcular. El problema no se resuelve calculando. El problema se resuelve a través del análisis del enunciado, que los cálculos o todo lo que es el desarrollo sea razonado, sea justificado, que vaya evaluando el progreso durante la resolución del problema o caso, cuantitativo, cualitativo, no importa, que explique por qué está haciendo esa actividad de resolución, que coevalúe y por supuesto que consulte a tiempo. Las mismas preguntas metacognitivas. ¿Qué estudia este problema? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo hago este problema? ¿Cuándo se aplica este problema? ¿Qué limitaciones tienen las funciones que estoy utilizando? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Estas preguntas son claves. Luego, autorregularse, planifica lo que estás haciendo, monitoréalo, síguelo, evalúalo. ¿Sí? Ahí tienen el listado. Entonces, ustedes cuando hagan su práctica guiada, ¿qué significa una práctica guiada? Que usted plantea un problema al grupo de profesores con el que al que está gestionando, al grupo de estudiantes que están aprendiendo, al grupo de empleados al que usted está gestionando.
resolución de problemas. Que comprendan el enunciado, cuál es el problema, cuáles son los datos, cómo se relacionan. Pues los datos no tienen que ser números, eso ya lo sabemos. ¿Cómo lo van a realizar? Una planificación de la tarea. Y luego, como siempre digo, coevaluar el proceso, resultados parciales, resultados totales. Antes de coevaluar, autoevaluar. Evalúo qué estoy haciendo, evalúo cómo voy y luego evalúo el logro propio y con mis compañeros. Para aprender, recuerden lo que dice la neurociencia, descansa, consume alimentos sin mucha grasa, realiza ejercicios físicos, practica la memoria de trabajo, que comprendes, que no comprendes, formula y responde preguntas, autoevalúa, coevalúa, practica, repasa lo aprendido el mismo día, lee, escribe, mantente atento a la tarea. ¿Qué es lo que yo ya sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué me dio? ¿Por qué no me dio? Responde preguntas, formula y responde preguntas. Recuerden que la nueva cultura educativa implica mayor apertura, más diálogo, mayor participación, investigación, flexibilidad, tolerancia al error, propuestas innovadoras, actualización permanente, lo que contribuirá a reforzar la labor docente, de gestión, la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y nuestra innovación con fines de la transformación de fe y alegría. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con las actividades de tarea de esta sesión.